Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Amparo. En el marco de la exposición Sheila Hicks hemos organizado este ciclo de conferencias. Hoy recibimos la segunda de ellas. El título es Bordado Contemporáneo, aplicaciones actuales en el arte y la ilustración, y nos da muchísimo gusto recibir esta tarde a Fernanda Poiré. Ella es pedagoga de formación, bordadora de oficio, docente de Aquelas Hilachas, taller de especialización en técnicas textiles, apasionada de la indumentaria y las técnicas tradicionales, bordadora para Jauja, Viejo Amor y Trista, entre otras marcas nacionales. Ha expuesto su obra en Espacio Fidencia y en otros lugares independientes. Fue seleccionada del segundo encuentro de artesanos y diseñadores del Instituto Mexicano de la Juventud y beneficiaria del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico, con su colectivo de bordado urbano monumental, Urbo. Cree en el potencial del bordado para el apoyo a la generación de comunidad. Fernanda, bienvenida al Museo Amparo, gracias por estar aquí. Bienvenidos nuevamente todos ustedes y que disfruten esta conferencia. Muchísimas gracias, Silvia. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias, Silvia. Primero que nada, me gustaría empezar por agradecer la invitación. Te agradezco, Silvia, por toda la logística. Quiero agradecer también a Paula Muesorts, que fue la que me recomendó para venir aquí. Y, bueno, al Museo Amparo por el increíble honor de tenerme hoy aquí. Quiero empezar por presentarme también. Conozco a algunos de ustedes por fama y a otros porque nos hemos encontrado, y sé que tengo un auditorio muy versado en temas textiles. Yo no soy académica del textil, es importante que lo diga, no hago investigación sobre textil. En realidad estudié pedagogía, como comentaba Silvia, y después me empecé a dedicar al bordado de manera profesional. Por azares del destino, empecé a bordar, descubrí que era lo que más me gustaba en la vida, y bueno, desde hace 7 años ya me dedico a bordar. Empecé aprendiendo con maestras de técnicas tradicionales, pero bueno, luego seguí como mi curso y estudié técnicas más en la lógica de la tradición europea y algunas técnicas que se utilizan en el bordado de alta costura. Y pues me dedico básicamente a maquilarle a diseñadores mexicanos que quieren incorporar el bordado en sus colecciones. Hago algunas piezas mías, pero mi trabajo en realidad es más bien como artesana. Entonces, pues vengo un poco aquí, o sea, sí planteé varias cosas, una línea del tiempo, un mapa de cómo se movió el bordado de su origen a Europa y luego América, etcétera, pero, o sea, por favor, si quieren corregir, intervenir, aportar, con muchísimo gusto. Reitero que no soy investigadora del textil y más bien vengo a compartir una perspectiva crítica sobre la incorporación del bordado, específicamente porque yo no me dedico al tejido, del bordado en manifestaciones artísticas y de ilustración contemporáneas, y a presentar unos cuantos proyectos mexicanos que a mí me parece que vale la pena seguirles el paso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quisiera empezar por decir. Y bueno, traje unos textiles, bueno, unos pedacitos de tela. Entonces, tal vez está muy oscuro, pero sí. Sí, yo me imaginaba un formato donde no estoy en alto, la verdad. Eso es difícil para mí como pedagoga. Más bien donde estábamos como en un grupo, ¿no? Como en un círculo y compartíamos. Pero bueno, la dinámica, tienen hilo, tienen aguja, tienen un pequeño pedacito de textil. Entonces, si quisieran, la idea es que agarremos un poco de hilo, lo ensartemos, hagamos un nudo y cada quien empiece a bordar la tela como lo sienta. Si alguien sabe bordar, perfecto, tenemos en serio 10 minutos para hacerlo, entonces tampoco es algo muy clavado. Solo un ejercicio para reflexionar en torno al bordado, y para quien no lo ha hecho o no lo ha hecho mucho, que tenga como esta experiencia con la tela, ¿no? Y con intervenirla a través de la aguja. Entonces, si alguien quiere hacerlo, la idea es ensartar, hacer un nudo y empezar a bordar un poquito. Y no sé si tal vez bajarme con ustedes, pero sí voy a bajar un poco. Voy a bajar un poco y luego a subir porque hay un tema de luz
Sabes que ya no tengo agujas, perdón. ¿Alguien necesita tijeras? Sí, hay poquita luz aquí. ¿Tijeras? ¿Tijeras? Claro. Es hilo omega. Ah, es retacería de una fábrica de linos. Sí. Sí, pero no es 100% lino. Sí, sí es lino, pero tiene una mezcla. Ujú. Sí. De todas formas es un lino bonito. ¿Alguien necesita tijeras? Está bien, es un poco la idea, la verdad. Que probemos lo que se siente físicamente bordar. También, no hay aros, entonces es interesante. ¿Alguien necesita tijeras? ¿Alguien por allá? Ok. Entonces, bueno, no sé quiénes de ustedes han bordado antes. Mucha gente ha bordado, muy bien. Pero es un poco salir de nuestra zona de confort, ¿no? O sea, primero el espacio, el hecho de no tener aro. Vamos a jugar unos minutitos más con las puntadas y después cuando se sientan listas y listos, vamos a pasarle nuestro bordado al de al lado. Y el de al lado va a seguir. Entonces, pueden intercambiarse como lo sientan, ¿no? A la derecha, a la izquierda. Solo encuentren un compañero o compañera. ¿Sí? Sí, si quieren ponérsela complicada, al próximo está bien. En lino está bien padre hacer el lomillo. Creo que está peor en manta. Pues prueben nada más jugar, ahorita es total libertad, ¿no? No tienen que hacer una figura específica. Está bien si se están atorando los hilos o si se les enredan, es parte de la magia. ¿Ya pasaron su bordado? Ya es momento de pasarlo. Tenemos 5 minutos más.
¿Qué tal? ¿Están sufriendo mucho? Ya pasaron su bordado, ¿verdad? Ya pásenlo. Que lo intervenga la siguiente persona. ¿Alguien necesita tijeras? ¿Sí? Muchas gracias. Tengo más, si quieren. Solo no las paso mucho porque como están las sillas, está incómodo, ¿no? Tenerlas. ¿Qué tal? ¿Ya intervinieron el textil del compañero? No, no han intercambiado. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Sí? Muy bien, qué bueno. ¿Cómo se siente bordar con esta luz? Regular. Sí, no son las condiciones óptimas, estamos muy de acuerdo. ¿Alguien más? Sí, algo. Es un juego, no pasa nada. Entonces, bueno, si están de acuerdo, pueden seguir bordando el lienzo del compañero o la compañera. Pues podríamos, pero no. Más bien ya nos vamos a quedar con ese. Al final vamos a hacer una dinámica con este el pequeño lienzo que hicimos. Entonces, guárdenlo y no se vayan antes, por favor. Y bueno, voy a empezar a hablar un poquito. Por favor, en serio, sientan esto totalmente coloquial. Estoy súper arriba, pero no es así, ¿no? Pensémoslo como un diálogo, ¿ok? Entonces voy a compartir un poco de mi experiencia. Otra vez, no soy investigadora del textil. Esto es lo que he ido aprendiendo a través de lectura y de instituciones culturales y otras conferencias. Seguramente pueden encontrar errores o comentarios, entonces con todo gusto. Y bueno, el objetivo de esta plática es dar un panorama súper general sobre el uso del bordado en el arte y en algunos casos de ilustración, especialmente en México. Y bueno, quiero hacerlo desde una perspectiva crítica, ¿no? A partir de mi condición de bordadora. Hablaré muy brevemente del arte contemporáneo y haré una distinción superficial entre este y la ilustración. Y bueno, aunque voy a hablar más bien de ejemplos, es un tema muy amplio, entonces otra vez es una muestra muy pequeña. Y tampoco pretendo hacer un análisis muy profundo del concepto de arte contemporáneo, solo plantear como un punto para reflexión en colectivo que hay una relación, desde mi perspectiva, entre el uso del bordado en el arte contemporáneo y un trasfondo histórico que viene del proceso del bordado, ¿no? De cómo se consolida, de cómo se crea, de cómo
de cómo se origina, de cómo se incorpora en las sociedades y de cómo es visto actualmente. Y que esta relación, en mi perspectiva, casi siempre se manifiesta en el resultado final de quien decide incorporar el bordado como una técnica en su obra. Y bueno, una razón importante para mí, la principal tal vez de incorporar el bordado en obras contemporáneas, tiene que ver justo con el origen de la técnica y su contexto. Yo quiero dar mi perspectiva como artesana y permitir en ese sentido un análisis diferente. Y bueno, también es muy importante aclarar, y quiero hacerlo muy explícito, que a pesar de que yo trabajo de lleno como artesana, lo hago desde una situación de muchísimos privilegios, ¿no? La verdad, o sea, primero vivo en la ciudad, eso cambia muchas cosas, tengo acceso a servicios básicos, tuve posibilidades de tener una educación superior, no sé, hay como muchas situaciones que hacen que mi situación de artesana sea privilegiada, ¿no? He podido estudiar técnicas que algunos diseñadores solicitan más, no sé. Hay como un amplio espectro de privilegios que también me interesa hacer visibles, ¿no? cuando hablamos de estas cosas. Entonces, bueno, voy a empezar por hablar un poquito del bordado. Entonces, lamento si tengo que hacer, o sea, si hago una definición que resulta absurda, pero el bordado y el tejido, bueno, no resulta absurda, que resulta redundante para este auditorio, pero el bordado y el tejido no son lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante primero verlo así. El bordado, el tejido junto con la costura son las dos grandes técnicas que la humanidad utiliza para generar indumentaria. Entonces, el tejido es entrelazar hilos o filamentos de forma coherente para generar un material textil. Y la costura permite unir estos lienzos o materiales textiles para generar indumentaria, que en un principio era para protegernos, ¿no? Para protegernos del frío, de la lluvia, para cuidarnos. Y bueno, nada de esto puede existir sin el hilado, que es un proceso anterior y que consiste en transformar la fibra en hilo, retorciendo varias fibras para unirlas y producir una hebra más larga, que además es más resistente, ¿no? Entonces, a partir del hilado existe el tejido y del tejido la costura. Entonces, todas estas son técnicas puramente pragmáticas, necesarias para la supervivencia de la humanidad. El bordado, no. El bordado nace un poco de la evolución de la costura y en realidad todo lo que yo he leído indica que aparece a partir de este momento primordial, bueno, posteriormente, donde la humanidad deja de ser nómada, se vuelve sedentaria, acumula recursos, bueno, desarrolla la agricultura, acumula recursos y en ese sentido riqueza. Y entonces genera estratificación social y el bordado es una técnica de embellecimiento textil que manifiesta ciertas cosas, ¿no? Rango, origen, posición social. Entonces no es una técnica pragmática, ¿no? Su uso es para decir ciertas cosas. Entonces ya desde ahí tiene un origen bien interesante, ¿no? No estamos hablando igual de tejido que de bordado. ¿Hasta ahí todo bien? ¿No? ¿Nadie más? Okay. Entonces, bueno, voy a hablar un poquitito de la historia. Nope. Okay. Ok. Esta es una línea del tiempo muy general, que es a partir de lo que yo he podido leer de pruebas del origen del bordado. Entonces, la primera muestra en teoría que se encuentra de la evidencia del bordado es en una expedición rusa en los años 60 con el hombre de Cromañón. Esto es 30.000 años antes de Cristo. Y tiene una túnica que tiene bordado y aplicación de hueso. Entonces, ahí podríamos decir que es como una primera evidencia, pero luego, el textil no envejece bien, ¿no? Entonces, al parecer no hay muestras claras del bordado aplicado y su origen formal a menudo se considera en Asia, Medio Oriente y el norte de África. Entonces, Egipto, China, muy importantes, y India tal vez un poquito después, hasta donde yo entiendo. Y no están, bueno, los distintos escritos que he leído no están muy seguros de cuál es el origen como tal, entonces tal vez se desarrolló de forma simultánea.
Como el textil no envejece bien y no tenemos muchas pruebas directas, más bien las investigaciones se han centrado en las representaciones que describen el uso de ropa adornada en otros materiales, ¿no? Entonces esa es como la prueba que se tiene, o sea, los testimonios que se tienen del uso del bordado en estas sociedades. Lo que sí sabemos, al parecer, es que a partir de las conquistas, las guerras y las rutas comerciales, llega a Europa, ¿no? Entonces, de repente hay como, yo lo he encontrado con mucha gente que considera que el bordado es europeo, y el bordado no es europeo hasta donde se sabe. Entonces, bueno, eso es un dato nada más, ¿no? Y lo importante de que el bordado llegue a Europa es que hace como mucho clic con las sociedades europeas y, bueno, tiene como 3 fines y objetivos importantes, específicamente hablando de Europa. El primero sería historiográfico, entonces aquí podemos hablar del tapiz de Bayeux. ¿Alguien conoce el tapiz de Bayeux? Sí. Bueno, es un ejemplo muy interesante de bordado. No es un tapiz, es un bordado de 68 metros de largo. Y es un relato, en realidad, que detalla los eventos previos a la conquista normanda de Inglaterra. Y ha sido un documento que se ha consultado para fines históricos, no sobre la belleza del bordado o de la técnica, ¿no? Sino más bien como un documento histórico. Entonces, no es el único ejemplo de este tipo de aplicación del bordado en Europa, hay otros, pero sin duda es como uno de los más significativos. Bueno, otro fin importante, por supuesto, tiene que ver con el estatus social. Entonces, el bordado en Europa se volvió un referente de lujo, reservado para personajes nobles. Esta es una imagen de Enrique VIII, y durante la época de Enrique VIII había una ley que especificaba cuánta aplicación textil podían utilizar los nobles, de manera que no compitieran con la ropa de Enrique VIII. Entonces, en ese momento uno usaba literalmente su riqueza, ¿no? Y manifestabas tu lugar en la sociedad a partir de lo que traías puesto y de cuánto bordado tenía. Y bueno, pongo ahí el ejemplo de un tipo de bordado que se llama punto tagliato, que es trabajo de blanco sobre blanco, y había, bueno, yo he encontrado evidencias de que la gente que se dedicaba a hacer el punto tagliato usualmente trabajaba en gremios y que tenían condiciones muy duras de trabajo, muy poca luz, tenían turnos hasta tarde en la noche y pues no había luz natural ni luz eléctrica, entonces pasaba que la gente perdía la vista, ¿no? Entonces, literalmente, lo que traías puesto le costaba el ojo a alguien, ¿no? Entonces, era así de fuerte como la relación con el estatus y la riqueza y la estratificación social. Tampoco es que eso haya cambiado tanto, la verdad. Entonces, sí, justo hacia allá voy, ¿no? O sea, estoy dando una interpretación desde mi situación y un contexto histórico para que veamos la carga que tiene el bordado, ¿no? Para mí es muy fuerte. Y bueno, otro fin importante era el bordado con fines religiosos. Durante el medioevo y posterior al medioevo, durante el Renacimiento y después, la Iglesia Católica fue un gran cliente de los gremios de bordadoras y bordadores. Y los textiles bordados formaron y han formado parte de la liturgia, ¿no? Y representan el estatus también de las personalidades religiosas. Entonces ahí también hizo como mucho clic con ese momento de la situación de la sociedad europea. Y bueno, eso es como un panorama muy general, ¿no? Entonces, a partir de la conquista, aquí voy a hablar sobre América, entonces igual también siéntanse libres de intervenir. Todo lo que yo he leído indica que el bordado no existía en América antes de la conquista, ¿no? No significa, y esto es bien importante porque hay muchos mitos alrededor, ¿no? de esta idea. Entonces la gente dice, no, claro, porque en Mesoamérica no había sociedades complejas. Eso no es cierto. Eran complejísimas y increíbles. La historia tiende a ser
muy eurocentrista y muy hegemónica, ¿no? Entonces, el bordado no estaba en América, pero porque había otras técnicas de embellecimiento textil, como el arte plumario. O sea, que era para volarle la cabeza a los europeos. De hecho, les voló la cabeza, ¿no? Era impresionante. Entonces, claro que había estratificación social, claro que había sociedades muy complejas y claro que el embellecimiento textil formaba parte de cómo manifestabas tu lugar en esa sociedad, pero no a través del bordado. Entonces, el bordado llega a América con la conquista y, bueno, se establecen, eso es un proceso posterior, talleres de textiles, de tejido y bordado para abastecer mercado local y mercado europeo. Y es muy importante decir que las técnicas europeas se adaptan en Mesoamérica específicamente, pero en realidad en toda América, para representar un sistema simbólico autóctono. Entonces, los trabajos de bordado en América, a pesar de que el bordado no se origina en América, tienen una carga conceptual, iconográfica, cosmogónica muy profunda y muy rica y muy compleja. Y no se puede tampoco generalizar, es algo que hay que estudiar cultura por cultura, periodo por periodo, comunidad por comunidad, porque además es una tradición viva, está muy viva y todos los días está cambiando y todos los días se está enriqueciendo y es profundamente colectiva, ¿no? Entonces es una creación colectiva. Y aquí se pone interesante porque el arte contemporáneo no es tan colectivo, ¿verdad? Es más bien individual. Entonces voy a hablar un poquito sobre arte contemporáneo. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, definir arte contemporáneo es complejo, no le voy a entrar. Lo único que me parece importante es decir que para definirlo es necesario hablar de historia hegemónica, así como de modernismo, posmodernismo y posthistoria, ¿no? En un sentido muy básico, contemporáneo se refiere a algo producido actualmente, pero esa es una definición muy sombría. Entonces, en realidad, en algunos sectores académicos se considera, porque es bien debatido también, que el nacimiento del arte contemporáneo es cercano a 1960, con el final del arte moderno o modernismo. Y está relacionado con el arte pop, el realismo, el conceptualismo y el minimalismo. No voy a entrar más en eso, lo único que quiero es que pensemos un poco en esta reflexión de Luis Kamnitzer, que es un teórico, es un artista, es un crítico de arte, es un teórico sobre el arte, y dice que la función del buen arte es justamente la de ser subversivo. El buen arte se aventura en el campo de lo desconocido, sacude los paradigmas fosilizados y juega con especulaciones y conexiones consideradas ilegales en el campo del conocimiento disciplinario. El enfoque que se reduce a la fabricación de productos evita estos temas. Se confirman las estructuras existentes y la sociedad permanece calma y embotada. Se genera así lo que me gusta llamar el arte value. Entonces, la visión de Luis Kamnitzer es muy interesante porque plantea que hay un fraude alrededor del arte, y creo que esa es una visión que ya es relativamente generalizada y aceptada, que es que el que domina la técnica entonces es un artista, ¿no? Él dice que, y les digo, esto ya es una discusión que es vieja, ¿no? Esto no es tan reciente. Él dice que eso no tiene nada que ver. Y sí, si vemos, por ejemplo, Anish Kapoor, ¿no? Bueno, él técnicamente no hace sus piezas, ¿no? Su función es la de creador de ideas. Entonces, ese es uno de los ejes de la definición de Luis Kamnitzer que me parece importante que veamos. Ahorita voy a regresar a ella. La otra es que él plantea que el arte tiene que generar una tensión entre los artistas y los museos o las instituciones culturales, porque el buen arte estaría cuestionando la misma existencia de esas instituciones culturales. En esta parte yo estoy muy de acuerdo. O sea, creo que el arte hoy o sea, todo arte es político, para mí toda acción es política, ¿no? Pero el arte tiene que ser francamente, abiertamente y conscientemente político y tener una postura clara, ¿no? O está siendo político y jugándole a las esferas hegemónicas, ¿no? Entonces, en esa parte de su definición yo estoy muy de acuerdo. En la parte en la que me siento un poco más extraña es la del artista como creador de ideas más que ejecutor de la artesanía. Esto plantea una relación muy compleja con el textil, porque el textil en la historia y hoy tiene una relación muy fuerte con la explotación. Entonces, quien se dedica al textil hoy, a muchos niveles,
tiene que vivir situaciones muy fuertes de explotación laboral y de discriminación, ¿no? Evidentemente esto, o sea, yo no puedo hablar de la discriminación por ser indígena porque yo no soy indígena, pero sí me he enfrentado a no tener un lugar por no pertenecer a algo específico más que a la artesanía, ¿no? Y puedo hablar de muchas, o sea, de muchas instituciones, personas, ¿no? de gente de gobierno, y si quieren podemos tener una plática personal al respecto. Y bueno, quien se dedica al textil también tiene que lidiar con temas de clasismo, de género, ¿no? De lo femenino y lo masculino, y demás entrecruzamientos de poder, ¿no? Entonces, la definición de Luis Kamnitzer para mí requiere que hagamos un análisis crítico de esta parte. Voy a ahondar un poquito más en eso, pero creo que es importante que lo tengan como ahí en su burbuja ahorita de la conferencia. Y bueno, voy a hacer una definición, bueno, de una diferenciación muy superficial de lo que significa ilustración, porque la ilustración funciona con otras reglas, aún en el mundo contemporáneo, donde sí se empieza a entrecruzar con el arte contemporáneo, sí tiene como otra función. Entonces, la ilustración es una imagen que complementa un texto, tiene una relación muy profunda, muy cercana a las palabras, a una narrativa. Ya no siempre es así, también aquí podríamos ahondar muchísimo, hay mucha efervescencia, hay mucho debate, hay mucha discusión, hay muchos artistas que están haciendo ilustración y la ven más como arte contemporáneo, entonces podríamos quedarnos aquí. Yo no quisiera, solo quiero hablar de que la ilustración, por un lado, te da ciertas libertades, ¿no? Te permite ciertas cosas y por otro te limita de alguna manera, ¿no? Está todavía muy pensada en términos de lo editorial, de que responda a un texto, etcétera, ¿no? Bueno, solo lo digo porque en algunos momentos voy a hablar de ilustradores. Entonces, bueno, me voy a pasar a hablar un poquito del bordado en una historia más moderna y que tiene que ver con el textil. Durante los 60s, ¿no? en la época que empieza a trabajar Sheila, hay una efervescencia, hay como una reconexión con técnicas textiles que es muy interesante. Al principio esto en el mundo del arte, y es bien reconocido y hablado, no tiene o sea, no se recibe bien, ¿no? Porque hay una asociación del textil con la artesanía y con el trabajo femenino. Y entonces eso nos regresa a todo un proceso social, ¿no? Ya hablamos un poco de cómo llegó a América y etcétera, pero en mismo Europa y en América también, el bordado, y esto también lo han hablado o sea, investigadoras increíbles, hay que leer en algún momento de Subversive Stitch, que habla muchísimo de este proceso, que las artistas empezaron a analizar el bordado como un instrumento de sumisión, ¿no? Y de domesticación de las mujeres. Entonces, además de que tenías que encargarte de tu casa y de los hijos y etcétera, una vez que estaban terminadas esas tareas, lo que era apropiado para una señorita era sentarse a bordar. Entonces había un ejercicio muy fuerte y no era algo que se te preguntara, ¿no? Y tampoco eso es tan viejo, ¿no? A mi mamá le enseñaron a bordar casi a la fuerza. Entonces, no, más bien, a la fuerza. Entonces, había una relación ahí fuerte de sometimiento. Pero también estas artistas e investigadores empezaron a hablar sobre una cierta ambivalencia con la producción de textil a nivel doméstico, porque también posibilitaba espacios, ¿no? De comunicación, de relación con otras mujeres y como de compartir. Entonces tiene como un doble eje ahí, interesante. Es un tema muy amplio también, es muy complejo, pero bueno, durante la época de Sheila Hicks todavía hay esta visión y todavía existe, ¿no? O sea, justo ese es mi punto, que todavía existe, es muy fuerte, pero bueno, en ese momento se considera el bordado o el textil en general como una práctica de la periferia, relegado, considerado menor. Y eso tiene que ver con todo lo que utiliza textil o fibras. Y es como el arte femenino por antonomasia. Tiene menor jerarquía. Entonces se dio el fenómeno de llamar a estos artistas que utilizaban las fibras como artistas textiles, o en inglés artistas de fibra, fiber artists. Y eso no era algo positivo, no era como que no estaban del todo ahí.
Entonces esta diferenciación era jerárquica totalmente. Y bueno, era una ideología curatorial del análisis del arte muy, muy fuerte, muy arraigada, que asociaba de manera automática el uso de las fibras con la artesanía y con la artesanía de manera negativa. O sea, porque ese es un concepto que tal vez no tenemos, ¿no? Bueno, todos, o sea, es generalizado, pero tal vez en este auditorio no lo tenemos. Pero la artesanía vista como algo negativo, como algo menor. Y eso continúa hasta hoy. Entonces, hay un cambio en la apreciación del arte textil durante el siglo pasado. Hay otros artistas importantes como Robert Morris, que utiliza fieltro, hace escultura textil, también hace performance. Judy Chicago, de la que voy a hablar un poco después para utilizarla como un ejemplo de algo que es interesante. Y bueno, Sheila Hicks, Louise Bourgeois, y varios de estos artistas, especialmente, fueron claras en evidenciar y denunciar las líneas de machismo y racismo que atravesaban la crítica y la curaduría de arte en el momento en el que se hablaba de textil. Entonces, su obra sirvió para traer también estos temas, aunque no era el concepto tal cual de muchos de estos artistas, funcionó para que se estableciera una discusión. Y sí hubo un cambio sobre la apreciación del textil en el arte contemporáneo, ¿no? Ahora, el arte, otra vez, es ejercido principalmente por sujetos y es individualista y se ve así desde el mercado, ¿no? Entonces se crean, que ahí podemos regresar a Luis Kamnitzer también, se crean bienes que tienen un precio y que se cotizan y que se compran y que tienen distintas apreciaciones de acuerdo a su nivel de legitimación y etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay como una ruptura importante cuando hablamos de los procesos comunitarios y colectivos que en realidad convivían en el bordado tradicionalmente, en Europa y en América más fuerte todavía, por toda la forma en la que se estructuran las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ahí hay como una ruptura. Cuando hablamos, o sea, Sheila Hicks es la creadora de sus piezas, ¿no? Son textiles individuales, son textiles pensados desde la concepción occidental de el artista. Y eso no funcionaba mucho antes en el bordado. O sea, en realidad las bordadoras y los bordadores eran anónimos. No sabíamos sus nombres, se perdían en la historia. Y eso no es necesariamente bueno ni malo, solo es un fenómeno. Y bueno, lo que continúa hasta hoy es que desde la esfera del arte contemporáneo y todos los privilegios que conlleva poder acceder a esta esfera, porque no es tan fácil, o sea, y Luis Kamnitzer habla también de eso, ¿no? De cómo las instituciones perpetúan una dinámica de poder en torno a quién puede llegar a ser artista y qué características tiene que tener. De entrada, pagar una carrera que cuesta $300,000, ¿no? Por ejemplo, porque él era maestro en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso excluye a un montón de gente, ¿no? Y entonces, hoy es muy evidente que si la técnica, por ejemplo, la practica una mujer en un contexto comunitario, se considera artesanía. Y eso tiene una menor apreciación, tanto académica como monetaria, y una persona con una situación diferente, por ejemplo, cuando hablamos de hombres que practican el bordado en un contexto de arte contemporáneo, la apreciación es distinta, ¿no? Y el acercamiento de las instituciones y del mercado son diferentes también. Recibe una valoración alternativa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Nada? Ok. Entonces, bueno, sin más que agregar, me voy a pasar a algunos ejemplos. Quiero que veamos estos ejemplos con esta carga de la que hemos hablado, ¿no? El arte del bordado como un arte femenino, de represión un poco, de sometimiento, pero que al mismo tiempo crea lazos entre las mujeres y que fue un instrumento muy fuerte de poder, o sea, fuerte, en serio, de que una mujer, por ejemplo, que se iba a casar, tenía que hacer su ajuar de boda. Y eso no es tan lejano tampoco, y era tradición, ¿no? Y tenía que bordar sus sábanas y sus colchas, y era casi una muestra de su capacidad como mujer. Entonces, no es una cosa menor, y no es una cosa antigua, mi abuela hizo eso, ¿no? Entonces, parece que es una discusión súper, como ya la trascendimos, y no, está aquí, ¿no?
Entonces, con esta carga, me gustaría que viéramos algunos de estos ejemplos. Entonces, voy a empezar, no están ordenados cronológicamente necesariamente, entonces solo es como una referencia. Entonces, quiero que hablemos de algunos artistas internacionales que trabajan el bordado en sus piezas. La primera que vamos a ver es Judy Chicago. Judy Chicago forma un taller de estudios feministas, trabaja primordialmente en los 70s, hace muchas cosas, no solo con bordado, pero su pieza icónica, o sea, la pieza que hizo su carrera, es esta, que se llama The Dinner Party, que es como la cena. Hace un triángulo, así, y invita a mujeres a una cena hipotética. Entonces, es una instalación, ahorita está en el Museo de Brooklyn, pero le dio la vuelta al mundo un rato, y es una instalación que incluye manteles, cada mantel está bordado a mano. Y después ella siguió explorando esta parte del bordado. La instalación busca hacer hincapié en la desigualdad de los roles de género y la situación de la mujer históricamente y desde su contexto contemporáneo. Entonces ella estaba muy interesada por estos temas. Luego en 1980 hace The Birth Project, que es el proyecto de nacimiento, y trabaja sobre la iconografía del tema de nacimiento en el arte occidental. Su preocupación tiene que ver con esta idea de que Adán fue creado por Dios, ¿no? Entonces ahí sacamos a la mujer de la ecuación y entonces parece que pues, la vida se da sola, ¿no? Y entonces trabaja con iconografía al respecto. Lo interesante es que yo no he encontrado ninguna fuente que explique quién bordó todo. O sea, por ejemplo, con The Birth Project sí es claro que fueron 150 expertos alrededor de Estados Unidos. Supongo que les pagaron bien, supongo, quiero pensar, tampoco sé, ¿no? Pero con The Dinner Party no he encontrado así que quede explícito. Tuve una conferencia hace unos años, justo hablando de Judy Chicago, y la conferencista tampoco supo decir, y era una duda de ella también, ¿no? ¿Quién había bordado? Porque en algún momento Judy Chicago habla de que son mujeres, ¿no? Que muchas mujeres bordaron la pieza. Entonces, esto genera cuestiones, o sea, preguntas interesantes, ¿no? ¿Quién bordó esas piezas y dónde está su nombre y quiénes fueron estas bordadoras y bajo qué concepto se les retribuyó por su trabajo? Entonces, a mí me parece un caso emblemático porque justo Judy Chicago está hablando sobre feminismo y sobre la situación de las mujeres, pero no habla explícitamente de su trato a las personas que ejercieron la técnica, que en su mayoría eran mujeres, eso sí lo dice. Entonces, bueno, es interesante porque nos pone otra vez esto de, bueno, pero ¿quién produce estas piezas, ¿no? Y en qué condiciones, y cómo se entrecruza el tema de la explotación laboral en el textil con el arte. Entonces, yo no traje ese caso en particular, pero yo he conocido varios casos de artistas contemporáneos en México que trabajan en esta lógica de yo ideo y alguien más borda. Y sé de algunas malas prácticas, francamente malas prácticas, ¿no? O sea, de gente a la que se le intercambió reconocimiento y un pago pues casi como simbólico, gracias, ¿no? Entonces, otra vez como que tenemos que regresar a esto. Desde la perspectiva, por ejemplo, de Luis Kamnitzer, pues eso es totalmente válido. Claro, él no habla sobre comercio justo, ¿no? O sobre cómo se le paga a los asistentes. Pero finalmente, yo siento que la carga ideológica, cultural, histórica del bordado no puede sacarse de las piezas de arte contemporáneo. Para mí, no puede ser independiente, ¿no? No estoy diciendo que esto no pase con otras técnicas, pero estoy hablando desde mi mundo, ¿no? Entonces seguramente es algo que se repite, por ejemplo, con la cerámica o con cualquier técnica que, incluso con el óleo, ¿no? O con la pintura tradicional. Pero en el bordado hay una carga muy fuerte que vale la pena, desde mi perspectiva, analizar. Este es otro ejemplo que me gustaría que viéramos, es Bispo do Rosario, ¿alguien lo conoce? Es un caso fascinante, de verdad fascinante, es un artista que vale la pena estudiar. Bispo do Rosario nace en Brasil, es previo a Judy Chicago, nace en los 30, me parece.
Y bueno, de joven tiene una condición fuerte de marginación, no tiene muchas posibilidades hasta donde yo entiendo, y entonces entra a la Marina y trabaja en la Marina un tiempo. Después de que sale, un día presenta alucinaciones, bueno, él piensa que es Jesús, entonces manifiesta esto en público y pues evidentemente eso está muy raro, lo hospitalizan y lo declaran con esquizofrenia paranoide. Entonces, él pasó 50 años internado, murió internado de hecho, y en el hospital empieza a abordar con distintos materiales. Es interesante porque él no se considera artista como tal. Bueno, aquí, por ejemplo, esto es algo recurrente de su obra, hace muchas cosas de barcos y etcétera, pero no se alcanza a ver muy bien, pero cada una de estas velas está bordada a mano, igual su túnica. Y todo el trabajo busca evidenciar el paso de Dios por la tierra. Entonces él no trabaja el arte por el arte, o el arte por el éxito, o el arte por, no sé, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un caso extraño y paradigmático, porque trabaja en individual, trabaja recluido, pero tiene una condición muy fuerte, ¿no?, de marginalidad. Y entonces yo creo, y bueno, y tiene un contexto, o sea, tiene una visión religiosa muy, muy fuerte. Entonces su trabajo manifiesta de alguna manera pues una colectividad y una individualidad muy interesantes. Entonces, bueno, es un caso que vale la pena ver. Sin duda yo lo siento como, o sea, me estoy poniendo un sombrero que ni me toca, pero lo siento como cercano, porque siento que borda desde una marginalidad bien fuerte, ¿no? O sea, desde varias formas de marginalidad, o sea, desde ser hombre, negro, institucionalizado, entonces, o sea, y con una perspectiva religiosa bien fuerte por la que se le considera loco. Entonces, es muy fuerte su obra, ¿no? Visualmente y conceptualmente también. Si pueden, véanlo más. Otro ejemplo aquí es Nick Cave. Nick Cave es de Missouri, en Estados Unidos, y su trabajo más aclamado, o sea, hace muchas cosas, hace performance, hace danza, pero su trabajo más aclamado es por los exuberantes sound suits o trajes de sonido. Son esculturas usables basadas en el cuerpo humano. Él utiliza materiales de segunda mano, se utilizan para el movimiento y son simultáneamente esculturas e instrumentos musicales. Entonces, en los performances, bueno, las han mostrado como piezas, así como piezas estáticas, pero usualmente se utilizan más para performances o videoarte, y las utiliza el propio artista y otros bailarines. Entonces, hacen sonidos y son como visualmente muy impactantes. El trabajo de Nick Cave me parece interesante y lo traigo a colación porque él habla del carnaval, de la fiesta, del movimiento, y ahí se entrecruzan muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de identidad y de pertenencia. O sea, aunque Nick Cave yo no sé si se autoidentifica como parte de un contexto comunitario que tiene estas características, pero su obra trata mucho sobre eso. Entonces, y el bordado no es por moda ni por nada más estética, ¿no? Sino se utiliza como una forma de regresar a esta parte de la fiesta, del movimiento, del festival, del carnaval. Uh-huh. Bueno, y voy a pasar a otro ejemplo más, bueno, latinoamericano, que en realidad Bispo también es latinoamericano, pero este artista es contemporáneo, Rodrigo Mogis. Él es de Brasil y su obra trata sobre el homoerotismo y la sensualidad. Traigo a Rodrigo Mogis porque lo que me parece interesante es que él también da clases de bordado. Entonces es uno de esos artistas que ejecuta la técnica él mismo. Uh-huh. O al menos hasta donde sabemos. Y bueno, lo interesante es que no sé si haya sido parte importante de cómo llegó a ser reconocido, pero sí es un fenómeno, o sea, la gente lo comenta, que es un bordador que da clases y es hombre. Entonces, digo, a mí eso no me parece muy importante, la verdad.
¿no? Y tampoco es que sea tan raro. O sea, uno cuando va a las comunidades se da cuenta de que muchos hombres bordan también, ¿no? Pero sí resulta importante, o sea, de repente la gente lo comenta. Entonces es interesante verlo porque sigue habiendo esta visión extraña sobre quién se dedica al bordado y cómo eso lo posiciona en ciertas esferas o no. Y a mí me gusta su obra porque me parece muy sutil y como un poco nostálgica y poética. Y bueno, también de alguna manera habla desde la marginalidad, ¿no? Y presenta escenas más bien homoeróticas a través del bordado. Entonces, ahí otra vez hay como una relación con la técnica, para mí, al menos la hay, y su carga. Bueno, este es un artista, otro contexto totalmente, es coreana, Kim Suya. Kim Suya trabaja no necesariamente el bordado todo el tiempo, hace algunas cosas de bordado, más bien costura, pero también ha explorado, por ejemplo, con el bordado a nivel industrial y le interesa mucho retomar las tradiciones textiles de Corea y hacer observaciones sobre el impacto de estas tradiciones textiles sobre las restricciones de género, por ejemplo. No es el único tema que trata, también trata el tema de la migración y del intercambio cultural por las características de Corea, pero sí ha hablado mucho en su obra sobre las restricciones del vestido y de quién lo produce, ¿no? Y la condición de ser mujeres. Entonces, bueno, eso es otro caso. Y bueno, vamos a hablar también de Chiacho y Giannone. ¿Alguien conoce su obra? ¿Sí? Bueno, ellos son técnicamente muy impresionantes. Esta pieza es de gran formato. Bueno, no gran formato, pero es mediano formato. Y en general sus bordados son así, son grandes. Son una pareja de artistas, se conocieron hace no mucho tiempo y se volvieron pareja y empezaron a bordar juntos. Y bueno, lo bonito de su, bueno, no sé si bonito, lo que me llama la atención de su obra es que generan esta especie como de paraísos domésticos, ¿no? Usualmente se muestran a ellos dos en situaciones donde son muy juguetonas, ¿no? O aquí, que es como un retrato familiar con su perro, y tienen mucho esta lógica del bordado y que la gente llega a bordar su casa. No bordan todo exclusivamente ellos, pero sí manejan la técnica muy bien, pasaron muchos años aprendiéndola, ya bordaban por separado cuando se conocieron y lo cuentan de una forma muy romántica, ¿no? O sea, que se conocieron en una fiesta, los dos bordaban y esa noche se dieron un beso, ¿no? Y se quedaron juntos. Quién sabe si para siempre o no, ahí ya es complicado. Pero tratan el tema de la identidad de pareja y estos paraísos domésticos, la intimidad. Y bueno, es raro porque han tenido muchísimo reconocimiento, o sea, les ha ido muy bien, han hecho cosas muy comerciales, han tenido distintos apoyos y bueno, algo que empezó tal vez también desde una cierta como marginalidad, que también estamos en un proceso interesante con respecto a eso, ¿no? Con respecto a la homosexualidad y su aceptación en la sociedad. Entonces algo que empezó como relativamente marginal, pues ahora es motivo de orgullo y es como muy interesante e importante. Pero bueno, son un caso que también me parece emblemático porque bordan, también tienen muchos invitados y asistentes a bordar, tampoco sé cómo funciona esa dinámica, si es justa, si es equitativa, pero sí han tenido como un desarrollo artístico muy fuerte y que está basado en sus piezas de bordado. No, o sea, no, tienen algunas cosas de cerámica, tuvieron una instalación hace poco con estampa textil, bueno, eran como textiles estampados y cerámica, pero la parte más fuerte de su obra siempre es el bordado. No es por lo que más se les busca y por lo que más llaman la atención. Entonces, bueno, es loco o es extraño que sea, o sea, que otra vez es esta condición de quién borda y entonces eso cambia la aproximación, ¿no? Y bueno, técnicamente sí son muy impresionantes, eso lo voy a decir como bordadora, de verdad sí llaman muchísimo la atención. Y bueno, me voy a pasar a hablar de algunos proyectos mexicanos. Están muy escogidos estos proyectos, hay muchísimas artistas, ilustradores e ilustradoras de las que podría hablar.
Yo escogí unos cuantos porque tampoco quería extenderme demasiado y solo quiero como compartirles por qué los escogí y para que también puedan acercarse a su obra y conocer un poquito más, si es que no los conocen, seguramente sí los van a conocer. Bueno, ella es Valeria Gallo. ¿Alguien conoce a Valeria Gallo? Bueno, Valeria Gallo es ilustradora, está formada como ilustradora, pero en algún momento, y no hace tan poquito, empezó a incorporar el textil y específicamente el bordado. Su obra sí está muy relacionada a la parte editorial, a la ilustración de cuentos infantiles, pero siempre tiene, a mí lo que me gusta mucho de Valeria es que tiene un radar muy interesante para escoger sus proyectos. Entonces busca proyectos que traten temas sobre equidad de género, sobre migración, sobre la relación con el sistema, con la hegemonía. Entonces su obra, aunque es ilustración, específicamente ilustración, tiene una carga que es muy interesante para mí y cuando utiliza el bordado usualmente toca estos temas. Entonces tampoco lo hace como, bueno, porque se ve bonito, porque es interesante o porque es nuevo. ¿No? Sí trabaja en el bordado cosas que me parecen coherentes con esta carga ideológica que hablábamos, ¿no? Y bueno, este es un proyecto de arte contemporáneo que es Georgina Santos. Georgina tiene, la mitad de su familia es de Hueyapan, en Puebla, y es una artista a la que yo admiro mucho y diría quiero incluso, es una contemporánea, y me parece muy interesante lo que está haciendo. Toda su obra, tuvo una instalación hace poco en La Esmeralda, toda su obra trabaja el tema de feminismo, indigenismo y procesos comunitarios y hace un cuestionamiento de la hegemonía cultural a través del uso de técnicas tradicionales. Entonces, en esa muestra, en la Esmeralda, por ejemplo, hizo una serie de entrevistas en Hueyapan hablando de lo que significa ser de Hueyapan o ser de afuera, porque ella tiene esta doble condición, ¿no? De ser de ahí, de tener familia ahí, de ir muy seguido, de estar en las ferias y al mismo tiempo de no ser de ahí, de no usar la lengua tanto, por ejemplo, y de sentirse de repente ajena a ciertos fenómenos. Entonces, no sé, vale la pena que vean su obra, a mí me parece que es muy interesante. Ella cuestiona muchísimo esta parte de quién borda lo que borda y qué pasa cuando esa persona hace ese trabajo, ¿no? Y cómo se ve, si es una persona de afuera, si es una persona de adentro. Entonces ha trabajado sobre ese tema. Y bueno, también ha estado incorporando, por ejemplo, el tema de redes sociales o tecnología, entonces es como muy... Está mucho en una discusión que sí es importante e interesante, qué está pasando con los nuevos medios y con el bordado industrial, por ejemplo, y que ella no trabaja tanto bordado, bueno, más bien no trabaja bordado industrial, pero son temas que pueden resultar importantes, ¿no? No tiene página, entonces esta es una foto de su Facebook, pero es una artista que yo pienso que va a tener mucho que decir al respecto, aunque ahorita es un proyecto como más bien independiente. Yo creo que Georgina puede dar muchas claves sobre este tema de cuándo se reconoce a un bordador y cuándo no, y en qué contextos y por qué. Bueno, este es un local, Carlos Arias. Carlos Arias es un artista, se formó, él es de Chile, pero vive en México desde hace mucho tiempo y trabaja ahora en Puebla y vive en Puebla también. Y a mí me parece, y lo he hablado con artistas y con otros compañeros y con gente mucho más versada en el tema del arte contemporáneo, que su obra bordada es la parte más fuerte de su cuerpo de obra. ¿No? O sea, por ejemplo, su pintura, no quiero hablar mal de Carlos Arias, pero no tiene el mismo impacto, ¿no? Entonces, esto también resulta interesante. Y bueno, Carlos Arias dice que el tejido, el tejido es el gancho, una herramienta que produce el volumen. El bordado atraviesa esa tela, es un símil de un lápiz. El bordado es una escritura y me permite asociarlo con la pintura porque yo soy un pintor y no bordador. Y a pesar de que es un medio que no sé cómo clasificarlo, sé que el bordado es la pintura, es la imagen. Yo no sé si no sé cómo concibe él esta frase y tampoco quisiera interpretarlo, pero lo que me parece interesante es que él no se concibe a sí mismo como bordador, ¿no? Se concibe como un pintor que utiliza hilos.
Entonces, esto puede referirse a varias cosas, pero desde una cierta interpretación es extraño que haga esta como distinción, ¿no?, entre ser bordador o no ser bordador. Supongo que tiene que ver con su formación, porque él se formó como artista, entonces no se concibe a sí mismo como artesano, ¿no? Pero al final nos haría preguntarnos por qué. O sea, si él hace la técnica y hasta donde yo sé, muchas de las piezas las hace él directamente, ¿por qué hacer esta distinción? Y no creo que sea exclusivamente su culpa, ¿no? O que sea su responsabilidad, sino que hay una cierta cultura alrededor de la artesanía que sigue siendo un factor importante para desapegarse de eso, ¿no? No sé, igual no, él nos podría decir más, sería interesante hacer este análisis. Yo lo he hablado también con, justo la conferencista que hizo la de Judy Chicago, lo hablé con ella, ¿no? ¿Por qué separarse? ¿Por qué distinguirse así? Pues no sabemos en realidad, solo es interesante como tomarlo en cuenta. Y bueno, voy a hablar de algunos proyectos locales que no son de arte contemporáneo como tal. Uno es este, Bordamos Feminicidios, ¿alguien lo ha oído? Bueno, es una iniciativa colectiva que utiliza el bordado para nombrar a las mujeres que han sido víctimas de un feminicidio. Funciona como un ejercicio de resistencia y conceptualmente es muy fuerte. Si alguien ha hecho este ejercicio es físicamente fuerte, porque implica abordar el nombre primero de una mujer que sufrió una situación de violencia brutal, terriblemente normalizada en nuestra sociedad, y luego además la situación en la que murió. Y no es nada más algo que escribes. Me gusta mucho este ejemplo porque escribir y bordar para mí no son lo mismo. Ahí sí hago una diferenciación entre lo que dice Carlos Arias, ¿no? Sí hay una relación entre el lápiz y el lienzo, o sea, bueno, entre el lápiz y la aguja y el lienzo y una hoja de papel, sí lo entiendo, porque sí funciona así, ¿no? Es como gráfica en textil, pero el proceso que toma bordar, el tiempo que toma bordar y el sacrificio físico que toma bordar es muy distinto al de escribir. Entonces, los que estuvieron aquí al principio y empezaron a bordar, es fácil darse cuenta, ¿no? Es cansado a varios niveles, en los ojos, en la espalda, en los brazos, es fácil picarse, es fácil sangrar la tela. Entonces, no es exactamente como escribir. Y Bordamos Feminicidios me parece una iniciativa que hay que seguir de cerca. Yo no estoy relacionada con ellas, pero creo que el ejercicio es muy fuerte. O sea, si pudiéramos generalizarlo y que más gente lo hiciera, para mí habría un cambio cultural en torno a lo que implica la muerte de una mujer por un feminicidio. Porque el proceso de escribir lo que le pasó con hilo es muy tortuoso. Y no lo digo, yo soy muy sensible, pero lo he hablado también con otras personas. Es muy tortuoso, es cansado y es casi físicamente doloroso, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio de resistencia y creo que está muy relacionado con otras cosas, ¿no? Con el tema de los bordados en Guatemala para denunciar las desapariciones, etcétera. Pero bueno, es una iniciativa local y hace un ejercicio interesante. No es otra iniciativa local. No lo lleva Erika Albarrán, que es una compañera bordadora a la que quiero mucho y respeto mucho. Y bueno, es un ejercicio para bordar en colectivo también. Busca que las personas se junten en la Ciudad de México y borden para hacer evidente este tema de la consensualidad a la hora de las relaciones sexuales. Y es muy fuerte también porque implica reflexionar sobre lo que esto significa, el no es no, y sobre la dificultad, ¿no?, en una sociedad tan machista de no poder respetar este límite claro, ¿no? Entonces el ejercicio es bordar manos y las manos usualmente dicen no es no. Ella está trabajando para darle más difusión a este trabajo. El tema es que es en la Ciudad de México, que tampoco es que la discusión está muy adelantada, ¿no? O sea,
la verdad es que no, pero yo siento que se enriquecería mucho también si fuera a otros espacios. Pero bueno, ella lo está haciendo desde donde ella está y a mí me parece una iniciativa que también vale la pena seguir y que vale la pena compartir y que utiliza el bordado otra vez. O sea, el bordado te arraiga, ¿no? Te pone en un lugar, te pone un cierto tiempo a trabajar sobre un mismo concepto. Entonces es como hacer planas de alguna manera, ¿no? No estás haciendo planas porque solo lo escribes una vez, pero el proceso de escribirlo toma tiempo y te implica reflexionar sobre eso. Te implica reflexionar sobre tus propias experiencias, ¿no? Y sobre las situaciones en las que ese no ha funcionado, ¿no? Y probablemente también donde tú no lo has respetado, porque finalmente es una dinámica muy compleja, ¿no? A nivel social. Y bueno, es otra iniciativa. Y bueno, este es mi proyecto, no hay fotos, súper chido. Pero es que es un proyecto en ciernes, en realidad. Recibimos el año pasado el programa de apoyo, de estímulo a creadores de la Ciudad de México y conformamos un colectivo que se llama Urbo, Bordado Urbano, y estamos realizando 2 proyectos. Alguien me preguntaba si iba a mostrar mi trabajo y no muestro nada de mi trabajo aquí, pero esto es lo que voy a mostrar. Y lo que estamos haciendo es ir a 2 comunidades, una en Tláhuac y una en Milpalta, para hacer talleres, pero los talleres no son donde nosotros enseñamos, somos 3 compañeros, bueno, un compañero, una compañera y yo, y la idea de los talleres no es enseñar, sino compartir. Entonces buscamos retomar las carpetas, los textiles que se hicieron por sus abuelas, sus mamás, que también hay mucha movilidad, ¿no?, en estos lugares, entonces probablemente haya textiles que no sean de ahí. Específicamente en Tláhuac hay muchísima movilidad, pero también en Milpalta. Pero la idea es retomar estos textiles bordados, clasificarlos, tomar fotos, hacer una especie de catálogo que se regresa a la gente y a partir de los elementos que veamos en común, las cosas que se repiten, porque Milpalta sí tiene una tradición textil fuerte, Tláhuac también en algunos lugares, pero ya no tan fuerte. Y bueno, lo importante es retomar estos símbolos que se repiten y generar una composición. Y el ejercicio final de este proyecto es hacer un mural bordado, es decir, bordado monumental, con materiales de reuso en malla ciclónica. Entonces es un mural que además se puede reacomodar, puede ser itinerante. Y ese es el proceso que estamos ahorita gestando. Son varios meses de trabajo, empezamos por talleres, por clasificar los textiles y eventualmente vamos a hacer este bordado monumental. Entonces, es solo un ejercicio, o sea, es un proyecto que se piensa en colectivo y que se va a hacer en colectivo. Entonces, no es un proyecto de arte contemporáneo en el sentido del mercado, no es un proyecto que yo pueda vender, aunque sí soy beneficiaria de un apoyo, y eso es importante decirlo, pero no es un proyecto que yo pueda vender o una pieza que se cotiza en el mercado de alguna manera, ¿no? Es un ejercicio que físicamente es muy demandante porque bordar algo monumental es difícil y es una exploración que se va a hacer en conjunto. Entonces, bueno, ese es otro proyecto que ahí sí yo estoy involucrada y pues no hay nada que consultar ahorita, les digo, está en ciernes totalmente, pero espero poder compartir el resultado final y mucho más que el resultado final, el proceso, ¿no? El proceso ya ahorita está siendo interesante porque también implica, o sea, yo vivo en la Ciudad de México, pero vivo en Coyoacán, entonces ir a Milpalta me toma 2 horas. Y eso no es un ejercicio común para mí, en mi esfera de privilegios, ¿no? Yo no tengo que hacer 2 horas para ir a ningún lado. Y esa no es la realidad de la gente en Milpalta, ¿no? Es trabajar, implica salir, implica hacer estos traslados. Y Milpalta es la ciudad, está totalmente urbanizado en algunas partes, pero también tiene una dinámica muy comunitaria. Entonces es un proceso interesante de intercambio. Ahí en realidad no hay, como les digo, no hay una parte individual porque no funciona así, ¿no? Y también es por eso que les quería mostrar este proyecto, porque yo quiero ver qué pasa también, ¿no? Es una exploración. Y
Y bueno, con eso termino mis ejemplos y solo quisiera que tomaran sus textiles y si quieren, aquí hay tijeras. Si quieren, vamos a tratar de hacer el ejercicio de dividirlos. Lo que ustedes bordaron de lo que bordó el otro. Si alguien quiere intentarlo, es muy válido. Si no quieren, también está bien. Para separar lo que yo bordé de lo que bordó el otro, tengo que ser cuidadoso de no cortar hilos. Entonces, pues no sé, a ver cómo les va. Muchas gracias. ¿Les puedo dar estas tijeras? Muchas gracias. Perdón, perdón. Estoy muy alto. No, ya no hay más. Ah, hay una más. Muchas gracias. Sí, sí, puede ser, o sea, ustedes defínanlo. Yo quería dar pie a que viéramos qué implica, ¿no? ¿Qué implica cortar los textiles? ¿Qué implica deshacer este proceso colectivo? Que para mí es prácticamente imposible. Quiero concluir, ¿no? No sé si quieren aportar algo antes de que... Ok, quiero concluir diciendo que a mí me parece muy interesante analizar el arte desde la perspectiva de Luis Kemnitzer. Para mí la definición de los artistas como artistas textiles o de fibras es al mismo tiempo errónea y acertada. Es profundamente errónea porque plantea que porque utilizas un mismo medio, un mismo material, estás en una misma categoría, lo cual nunca ha funcionado así en la historia, o en muy pocas ocasiones ha funcionado así. Entonces, se hace una distinción absurda por la técnica utilizada en vez de por el planteamiento de problemas y el planteamiento de resolución de los mismos y el enfoque conceptual del artista. Entonces, por ejemplo, Judy Chicago no es una artista textil, es una artista feminista, ¿no? Pero, al mismo tiempo, me parece interesante plantear que puede ser acertada si observamos que en el caso del textil vale la pena hacer una distinción, específicamente el bordado, por su carga conceptual y por una relación con una historia particular, ¿no? Una historia que involucra clasismo, sumisión, subversión, relación femenino-masculino, y que no, en mi opinión, se puede, al menos no en este contexto actual, separarse por completo. Estoy muy segura que esta es una posición bastante polémica y que habría mucha gente que está en desacuerdo conmigo y está perfecto. Yo creo que no se puede separar, no ahorita, porque no están resueltos esos problemas, no están resueltos los feminicidios, ni la situación de género, ni la inequidad, no está resuelta la desigualdad laboral que viven las bordadoras en el país, no está resuelta la explotación textil en el país, ¿no? Palabra clave, Chimalpopoca. O sea, y obviamente no está resuelto en el mundo. O sea, dedicarse al textil en el mundo, casi por definición, implica algún nivel de explotación, que tú ejerces o que ejercen sobre ti. Eso es muy fuerte y mucha gente no lo cree. Cuando estás en el gremio textil te das cuenta, ¿no? El trabajo de las patronistas o los patronistas, los cortadores y las cortadoras, los bordadores y bordadoras y la maquila de costura, es una línea muy fuerte de opresión y de explotación laboral. En algunos sentidos casi de esclavitud. Entonces, no es un tema resuelto. Y para mí no se puede, otra vez, separar. Entonces, en el arte y en la creación textil artesanal, en general, y también no artesanal, se viven y se seguirán viviendo, al menos en el futuro inmediato, algunos niveles de discriminación. Y por lo tanto, para mí siempre hay que analizar, cuestionarnos cómo nos acercamos al textil, desde dónde, por qué utilizamos el textil y qué función tiene en nuestras piezas, en nuestra creación.
y bueno, asumir lo que eso implica, ¿no? Y por eso hablaba también de mis privilegios, porque no está fácil tampoco estar aquí, ¿no? Este es un espacio que también tiene ciertos requisitos, con este auditorio, ¿no? Que sé que también no vienen en blanco. Entonces, sí hay privilegios, ¿no? Y son privilegios que tenemos que analizar. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Si alguien quiere aportar algo, preguntas, comentarios, discusiones, debate, por supuesto, cuestionamiento a mis métodos. ¿No? ¿Nadie? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo quería hacer un comentario. Sí. ¿Con el micro? Okay. Quiero hacer un comentario sobre lo que dijiste de tu trabajo, que no consideras que es arte contemporáneo. Yo creo que sí, bueno, yo trabajo sobre la colectividad en el tejido y el arte contemporáneo y su relación. Y Claire Bishop habla de justamente de que el futuro del arte contemporáneo es los proyectos que lleven a cabo la colaboración como objetivo, el arte como experiencia y no como objeto, y no como la materialidad del arte, sino justamente esta experiencia que permite el tejido y el bordado, como con toda esta historia, esta carga histórica, esta carga conceptual que tiene entre lo femenino, no solo lo feminista, sino también lo femenino como identitario, también como una forma de reproducción, de expresión, cómo puede unir a estas mujeres, a estos hombres o a estas comunidades y nos puede, bueno, y puede servir para también crear arte contemporáneo, donde la experiencia, justamente lo que dices, o sea, el hecho de estar cosiendo a gran escala, a escalas pequeñas o a escalas compartidas, permite que se cree una pieza, y esa es la pieza realmente, la experiencia. Entonces, bueno, no digas que no es arte contemporáneo, porque sí lo es. Sí, gracias. Sí. Sí, tú grítame. No, pues que el proceso es tan importante o Claro. más que la pieza final, ¿no? Sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Para mí es salir un poco de mi zona de confort. Es lo único que puedo aportar. Yo tengo que trabajar con mis limitaciones en ese sentido, ¿no? Incluso estar aquí también es complicado para mí. Pero sí creo que el proceso es lo importante en este sentido. Y obviamente sí hacer evidente, yo sí soy receptora de un apoyo, ¿no? No es que me hice millonaria con el apoyo, pero el apoyo sí se da a mí como creadora. Entonces, eso es difícil. Evidentemente, todo el taller y todo el proceso es gratuito con la comunidad, ¿no? Pero el apoyo no es colectivo. Entonces, también ahí hay una relación fuerte. No tengo una respuesta para decir cómo resolvemos eso, pero sí creo que de todas formas hay que lanzar las preguntas, ¿no? Cuando el trabajo físico se trabaja en colectivo, ¿cómo regresamos? O sea, ¿cómo le damos a esas personas que trabajaron en colectivo? Aquí es la experiencia, es retomar los textiles, es trabajar, pero igual hay una situación complicada, ¿no? Sí. Quizás no es el objetivo, o sea, si lo ves desde el lado del capitalismo no está funcionando, pero desde el lado de la experiencia y o sea, los lazos que creas, el proceso, la enseñanza, quizás estás enseñándole a alguien a bordar, bueno, alguien que puede aprender un oficio que no sabe, que podía, a lo mejor desde un niño que ve que se puede, que tiene la posibilidad de hacerlo, o sea, ese tipo de experiencias quizás son valiosas, quizás no son capitalistas, pero son valiosas. Sí, no es... Y bueno, en realidad el PEGDA, también puedo hablar un poquito de eso, el PEGDA está pensado para, por ejemplo, apoyo a creadores de teatro, de danza, que llevan obras itinerantes a las comunidades. Entonces la dinámica es distinta. Aquí finalmente el proceso implica un esfuerzo, ¿no? Implica ir al taller, compartir tus textiles, compartir tus testimonios y luego bordar una pieza monumental. Entonces, sí, no tengo la respuesta, solo quiero también evidenciar que ahí hay una situación interesante, importante,
que tenemos que, digo, fuimos receptores del PECDA, les gustó el proyecto y les emocionó, y a mí me emociona muchísimo, de verdad es algo que tengo muchas ganas de hacer y de ver qué pasa, pero sí hay una dinámica, ¿no? Hay un ejercicio de poder, pues sí, es un ejercicio de poder. Y ya, creo que, o sea, solo me parece importante que hagamos públicos, ¿no? Estas dinámicas y... Es muy difícil escaparse, totalmente. Es muy difícil escaparse, pero la única manera, por lo menos, es evidenciar, como tú dices, o sea, comunicarlo, no hacerlo secreto. Eso creo que es Sí. un poco la única opción para escapar un poco, por lo menos luchar un poco contra eso, ¿no? Es contarlo. Sí, creo que es un primer paso, evidenciarlo. A menudo, yo lo siento mucho, por ejemplo, con el feminismo, ¿no? ¿Qué significa un mundo equitativo? No sabemos, porque estamos en una metaesfera de patriarcado, ¿no? y de relaciones de poder malsanas, que no simplemente se aplican de hombres a mujeres, ¿no? Las mujeres son también reproductoras de las actitudes machistas y patriarcales. Entonces, ¿qué significa un mundo equitativo? No sabemos. ¿Quién sabe cómo se va a ver? O sea, tendremos que pasar un proceso que es un proceso que estamos pasando y que está bien doloroso, ¿no? Creo que todas y todos podemos asumir eso. Repensar la masculinidad está bien doloroso. Repensar las relaciones, desde lo sexual hasta lo emotivo, hasta lo monetario, está bien doloroso. Salirnos de estos procesos de quién provee, quién recibe, ¿no? Y el mundo espiritual también, o sea, la gente de la meditación y así dice, no, conéctate con tu lado femenino, ¿no? Que puede recibir, o sea, hay un montón de mensajes así como confusos. ¿Quién sabe cómo se ve la equidad? Yo tampoco sé cómo se ve el comercio justo en serio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un estudio de bordado, bordamos para marcas y trabajo ahorita con 2 bordadoras y lo que hago es que ellas ganan lo mismo que yo y yo tengo un 15% más por hacer las negociaciones y las facturas y esas cosas horribles de adulto. Eso es lo que yo siento que es relativamente justo, ¿no? Porque no estamos ganando bien, pero no ganamos bien ninguna de las 3. O sea, eso está horrible, ¿no? Pero prefiero eso. Sí, lo justo sería que los diseñadores asumieran lo que implica el trabajo y que si quieren incorporar bordado es porque se van a aumentar sus colecciones. Y lo justo sería que el mercado entendiera lo que implica el bordado y los textiles tradicionales y que hay alguien atrás, ¿no? Pero bueno, no estamos ahí. Entonces, lo que yo pienso que es lo justo es que nos dividamos entre 3, ¿no? Las cosas. No es perfecto, evidentemente. Y mi chamba es hablar con los diseñadores y todo el tiempo estar diciendo, no vale eso, ¿no? Cuesta más, implica más, ¿no? Necesitamos más recursos o concibe tus proyectos de otra forma. Y hacer un acompañamiento ahí que también tengo que hacer de repente decir, bueno, si tu presupuesto son 25 pesos, entonces hagamos bordado de 25 pesos, no de 75, ¿no? Y ese es un poco como mi labor pedagógica, pero tampoco es, o sea, no es ideal. ¿Quién sabe cómo se ve ese mundo? Espero que estemos trabajando hacia él, eventualmente. Y mientras, bueno, pues tenemos estas preguntas y es muy importante discutirlas y hablarlas así, en colectivo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Sí. ¿Has trabajado con algún diseñador que sí a la primera haya aceptado el precio sin regatear? No. Pero he trabajado con diseñadores que tienen una visión más justa. Por ejemplo, estoy trabajando con una diseñadora que me parece el ejemplo de claridad, ahorita al menos, ¿no? Y lo que ella dijo fue, ok, no puedo pagar ese número de horas, veamos hacer puntadas más sencillas, porque, bueno, de hecho es ese trabajo de ahí, ese es el muestrario que estamos haciendo con ella, es para unas sudaderas, es lo único de mi trabajo que está aquí, y algunas puntadas toman mucho más tiempo, por ejemplo esta de aquí, que se llama nudo turco, es una puntada que hace como pelos, pero es muy tardada. Entonces yo le presenté ese presupuesto y lo que ella me dijo fue, ok, hagamos puntadas que toman menos tiempo,
y entonces sí pago o sea, sí entra en mi presupuesto y sí pago el presupuesto por hora que tú pides, pero no haciendo una pieza de 5 horas, sino de 2.5 horas. Eso está muy bien, eso es bien poco común. La verdad casi no me ha pasado. Gracias. No, de nada. Sí, claro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo un conocido que trabaja en una fábrica donde hacen el teñido de hilo con más de 90 tonos diferentes. Y quisiera preguntarte cómo pudiera comentarle acerca de tu taller para que pudiera acercarte quizás una propuesta que pudiera reducir tus costos y con la ventaja de que la ciudad de Puebla es cercana al Distrito Federal. Sí, ahí están mis datos en la esquina. Mi mail es fer.poire, P-O-I-R-E es mi apellido, @gmail.com. El nombre de mi taller es True Atelier, pero nuestras redes sociales están horribles. La verdad no he llegado a ese punto en el que tengo a alguien que me ayude con redes sociales. Pero bueno, pueden buscarme a través de ahí o por mi mail, es siempre seguro. Y sí, por supuesto, estoy súper abierta a colaboraciones. Es importante decir que yo no bordo iconografía ni piezas que tengan un origen indígena, ¿no? Me pasa eso, de repente, la gente llega y me dice, oye, ¿me bordas tenangos? Yo no bordo tenangos. Ajá, los tenangos se bordan en Tenango. Entonces, bueno, eso es, lo digo porque es importante también discutirlo, ¿no? Y hablarlo. Entonces, bordo con las técnicas, porque sí, las puntadas se utilizan en todo el territorio nacional, pero la iconografía, esa iconografía, a mi parecer, hay mucha discusión al respecto. A mí me parece que no debería haber ninguna discusión, pero bueno, no estamos ahí. A mi parecer, pertenece a las comunidades. Es un saber colectivo y debería beneficiarlos. O sea, es bien cómodo para el capitalismo decir, no, pero es que en la colectividad el capitalismo no tiene las mismas reglas. Ah, ok. Entonces, cuando nos conviene está súper chido la explotación justificada y cuando no, o sea, cuando es derechos de autor y es un derecho individual, es una producción individual, entonces si saltan como tigres, no, pues no funciona así. Para mí no funciona así. Entonces, y bueno, eso ya lo metí como pilón, pero siempre es importante hablar de eso también, ¿no? Y de recordar que las cosas que han pasado, lo de Isabel Marant, lo de Mango, no están bien. No están bien porque juegan con un doble estándar. Si fuera al revés, Mango demanda, ¿no? Y la hace de súper jamón con queso. Pero como no es al revés, entonces, no, pero es que ¿cómo distinguimos eso? Son derechos colectivos. Bueno, si no lo puedes distinguir y no hay a quien darle las ganancias, entonces no lo usas. Y punto. ¿No? O si lo vas a usar, entonces encuentra un mecanismo que es bien complejo para darle de regreso a las comunidades. Es bien complejo. No está fácil y pasan ahí muchos ejes también de caridad y horror. O sea, no, eso no se necesita, ¿no? Y también pasa con las instituciones de gobierno. De repente ven a los artesanos y a las artesanas de entrada desde un montón de prejuicios raciales. Y eso yo lo he visto un montón. O sea, que dicen, no, tú debes ser diseñadora. No soy diseñadora, no estudié diseño y no me dedico a diseñar. Me dedico a bordar. Es más, me dedico a maquilar bordado. ¿Quién sí diseña bordado? Las mujeres en las comunidades. O sea, ellas hacen piezas originales, únicas, que traen un saber colectivo y que se decantan en una producción individual y que manifiestan una cosmogonía, un proceso cultural bien amplio y una experiencia individual. Yo no hago eso. Yo maquilo, vilmente maquilo bordado, porque es lo que más amo en la vida. Y encontré que así me puedo sostener, ¿no? Pero entonces tenemos que dejar de hacer eso, ¿no? No funciona así, no funciona que por el color de la piel alguien es o no es. Sí, soy menos artesana
en el sentido de que no representa una colectividad indígena, y es importante hablarlo. En ese sentido, en esa definición de artesano, soy menos artesana. En el sentido del manejo de la técnica, entonces sí soy artesana. Y es importante hacer esa distinción porque si hay un eje racial, racial con un contexto discriminatorio que establece que quien puede trabajar los textiles pertenece a un estrato social y por lo tanto tiene condiciones de más explotación, eso está muy mal, muy, muy mal. Y tenemos que denunciarlo y evidenciarlo y cuestionarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Y bueno, ya, igual eso fue mi agenda política aquí. No sé, si alguien quiera compartir algo más. Bueno, creo que ya contestaste un poco lo que yo quería preguntarte. Bueno, primero felicitarte y agradecerte. Yo soy un enamorado del textil tradicional de este país. Sí, yo sé. Y, me puse súper nerviosa cuando te vi. Y mi acercamiento ha sido de mucho aprecio, de admiración a pues estos grandes artistas sin nombres ni apellidos que hacen cosas bellísimas y que han dado pues valor a nuestra cultura y que no apreciamos nosotros mismos los mexicanos y que a veces tienen que venirnos de fuera a decir el valor que tiene nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte pues también el que pueda entender que independientemente del trabajo minucioso, pues todo lo que implica esta carga de discriminación, como tú dices, de sometimiento que implican los bordados, y que pues a mí me permite también pues encontrar esta otra parte, ¿no? Que además de la belleza y del significado y la iconografía, pues hay esta otra parte, ¿no? De comunicación que a veces y de relaciones entre personas que a veces no es exactamente lo que tú quisieras ver. Y yo te quería preguntar, aunque ya me contestaste una parte, ¿qué opinabas precisamente de esos trabajos colaborativos entre el diseñador y la artesana? Independientemente, como tú ahorita comentaste, que nos dividimos en tres y yo hago esta otra parte más, en la parte de dar crédito, pues con todo lo que hemos escuchado de las cosas horribles que sabemos que han pasado. Y yo sé que es complejo, porque precisamente en todos los encuentros con Marta Turó, que si lo de el Rebozos y lo de las colecciones, pues siempre todos hablamos de eso, cuándo vamos a empezar a tratar de ir delimitando o dando ideas de cuál podría ser pues el principio o las reglas que podrían ayudar a que quede más claro, porque a lo mejor hay algún diseñador que tenga una mejor intención y a la mera hora se pierde uno en el camino y no quedan claras estas condiciones para decir, bueno, al menos la prenda que estás usando sí tiene mi aportación como diseño por la tela que estoy usando y me la bordaron estas personas de esta comunidad, tiene este valor del trabajo tradicional del tenango o del punto de cruz más agua o del puntada de lomillo, lo que sea. Sí. Pero quería nada más escuchar pues, tu opinión, porque yo sé que es algo muy complejo, no te estoy pidiendo que nos respondas, simplemente ¿qué opinas de cómo podemos ir encaminándonos hacia esa parte que yo veo que me da temor, que me preocupa, que por un lado sé también que el hecho de que es que le estamos dando trabajo a muchas artesanas y finalmente van a seguir bordando y sí encuentro algunas cuestiones positivas en ese sentido de que no se pierdan cosas, ¿verdad? Pero sí me preocupa también esta otra parte en donde decir, bueno, ¿y dónde está el trabajo? O por lo menos el nombre o el lugar, la comunidad en donde se está haciendo esto y que quizás ya con otro corte y con otra confección, pues sí se está dando a conocer y se está vendiendo en otros mercados, ¿no? Entonces, quería nada más escuchar tu punto de vista sobre esto y agradecerte otra vez por todo lo que aprendí el día de hoy. Me encanta, me emociona profundísimamente que se hagan ese tipo de preguntas, porque, digo, no era exactamente la onda, pero me gusta que lleguemos ahí, porque creo que es donde tiene que estar la discusión, ¿no? Y hice todo mi esfuerzo para llevarnos hacia allá, entonces me da muchísimo gusto. Sí, esas son las cosas que yo pienso que tendríamos que estar discutiendo. No tengo una respuesta clara, sé que hay gente que ha trabajado en protocolos y que ha avanzado. Sé que hay gente que lo ha hecho mejor que otras personas. A mí me parece que, o sea, sé por ejemplo, no sé, como Armando Takeda, ¿no? Que es un diseñador japonés y él manifiesta un amor muy profundo por los textiles mexicanos. No sé exactamente cómo funciona eso en la práctica. Mi experiencia con diseñadores es complicada, ¿no? Es
Y eso que yo, les digo otra vez, tengo un montón de privilegios. Y aún así es como así contracorriente, ¿no? Entonces, creo que hay varias cosas que tenemos que hablar. Primero, el tema de la discriminación, ¿no? Vivimos en un país muy discriminatorio, y discriminatorio de formas muy sutiles y muy brutales. Entonces, no podemos asumir que no hay un proceso de discriminación. Y eso conlleva una complejidad importante, que es que cuando nos acercamos a las comunidades, o lo hacemos, hay varias formas de hacerlo, pero una es desde la explotación, aunque esté disfrazada de buenas intenciones, esto de vamos a dar trabajo, ¿no? Yo lo he oído muchas veces, y trabajo explotador no es un apoyo para nadie, ¿no? O sea, trabajo de 10 horas al día con 2 pesos la hora no es algo que la gente necesite. No desde mi perspectiva. Yo he oído a gente de gobierno que incluso justifica eso, o sea, que dice, es que los artesanos no puedes, o sea, no puedes plantear un presupuesto, y lo oí recientemente, no puedes plantear un pago de más de 4,000 pesos al mes, porque no es realista, y porque sus condiciones son diferentes. ¿Qué condiciones? O sea, no entiendo de qué estamos hablando, que ellos no tienen hijos, no pagan luz, no van al hospital, no. Es más difícil aún, porque la concentración de servicios y de recursos está en las zonas urbanas, y las comunidades usualmente están desprovistas de cosas elementales, como salud. Y esa es una de las, cuando yo he estado en campo, es una de las cosas que más manifiestan las personas, ¿no? Es que nadie viene al centro de salud, entonces tenemos que gastar un montón de dinero para ir a la capital o a la cabecera municipal, si es que te va bien, y hospedarte en la cabecera municipal o ir a otro lado. Entonces, justo yo creo que tendríamos que pensar lo contrario, tendríamos que pensar estrategias de remediación para esa brecha, porque hay una brecha salarial entre las personas de la ciudad y las personas del campo, y hay de hecho menos concentración de servicios en estas zonas. Entonces, creo que tendríamos que empezar a pensar justo en una compensación, y así estaríamos hablando de una dinámica de discriminación positiva, que es un tipo de políticas bien polémicas y bien complicadas, ¿no? En muchos lugares han funcionado, en muchos lugares no. Yo creo que cuando hablamos de comunidades indígenas y de hacer un trabajo de comercio justo, sí tendríamos que pensarlo así. O sea, tendríamos que hacer un análisis situacional y pensar qué se necesita para que esa persona, a través de un sueldo, sí tenga la posibilidad de un mejoramiento de vida. Eso es complejo también, porque las comunidades en muchos sentidos tienden a funcionar más colectivamente que individualmente. Entonces, tampoco resuelve que apoyes a una persona si las demás tienen una situación de marginación bien fuerte. Y eso implica cosas socialmente que no entendemos del todo para quienes viven en la ciudad. Yo lo he visto muchas veces, ¿no? Cuando una persona empieza a ganar más dinero en un contexto comunitario, hay conflictos también. Y se presentan retos que no entendemos del todo, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es una respuesta, pero sí creo que al menos tendríamos que empezar a pensar eso. O sea, de entrada trabajar a través de un diagnóstico situacional, ¿no? Conocer la percepción de la gente, ¿no? Y entender un poco de la cultura con la que estamos trabajando, que eso es difícil porque venimos de afuera y porque tenemos percepciones bien raras sobre lo que significa el indigenismo, los usos y costumbres, entonces, y porque también hay procesos muy confrontantes, ¿no? De repente tenemos ideas predeterminadas de cómo deberían ser las cosas. Yo lo viví y siempre uso este ejemplo, pero es que es un ejemplo increíble. Una organización internacional nos dio fondos para ir a la selva lacandona para hacer un proyecto que era interesante, pero uno de los ejes era equidad de género y por lo tanto nos pidieron que diéramos un taller de equidad de género. Es la cosa más absurda en la que he participado en mi vida. Yo lo cuestioné casi desde el principio, dije, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero bueno, era un mandato internacional, ¿no? Entonces lo hicimos y fue rarísimo. O sea, evidentemente nuestra idea de equidad de género en la selva lacandona no funciona, no existe, es otro mundo, es otro mundo. En la selva lacandona donde no hay luz ni agua y donde los jaguares todavía se comen a los niños, tu idea de no, pero es que las mujeres podrían decidir no hacer tortillas y que los hombres hagan las labores del hogar. O sea, sí, en este contexto, claro que es una discusión muy válida, pero en la selva lacandona es una imposición cultural brutal. No funciona así.
Y eso es bien duro también, porque, o sea, quien habla de derechos humanos dice, es que son todos los derechos para todos y todas, en todos los contextos, y hablan como si fuera un tema universal. Y no es un tema universal, y seguro, o sea, también se me puede cuestionar por eso, pero no es un tema universal, no desde donde yo lo veo. Entonces, necesitamos hacer un diagnóstico situacional, acercarnos a la gente, no venir con esta idea de les vamos a dar trabajo, conocer sus necesidades, sus contextos, sus horarios, y entonces sí, trabajar de manera equitativa, ¿no? Y establecer relaciones equitativas, porque también hay un paternalismo bien fuerte, ¿no? De, bueno, es que eso es discriminatorio también. O sea, hasta decirlo me incomoda, ¿no? Es que, bueno, es que viene de una comunidad indígena. No funciona así tampoco. Solo una vez que entendemos el contexto y tenemos una claridad sobre la situación, creo que hay que establecer límites claros, reglas de operación, calendarios, trabajar como trabajaríamos en un contexto de chamba, ¿no? De, ok, tenemos cierto tiempo para ciertas piezas, el pago es justo, ya se estableció, ¿no? Involucramos a cierto grupo de personas que están interesadas, que tienen este trabajo previo o que quieren incorporarlo, no sé, creo que no es claro, pero por ahí iría un poquito la cosa. Y difícilmente se hace, y difícilmente se entiende, y seguimos acercándonos con muchísimos prejuicios y con una visión bien parcializada. No sé si eso ayuda un poco. Claro. Sí. Hasta con, sobre todo con la gente de gobierno. De verdad, o sea, estoy hablando de una experiencia muy cercana donde las personas de gobierno decían, no, es que los artesanos tienen que ganar menos. Pero entonces, no, o sea, no sé si es gente que no ha ido a campo o que simplemente no tiene interés en conocer la situación de las comunidades. Y de hecho, o sea, si tienen oportunidad de discutir con personas en esferas de gobierno, yo siento que tenemos que plantear esas preguntas. O sea, ¿de dónde sacas esos precios? ¿No? O sea, ¿de dónde sacas que la gente puede ganar menos? Si están en un ciclo de pobreza es por algo, ¿no? Entonces, no, pues no funciona así, ¿no? Y tampoco es que la riqueza inmediatamente va a resolver los problemas, pero un buen principio es hacer un pago justo de acuerdo a las necesidades del lugar y la situación de ese contexto. Siempre que se pueda, no sé, platicarlo. No es bien recibido en gobierno esta opinión, ¿eh? Nope. Porque implica cuestionar algo muy profundo. ¿Por qué concentramos los servicios? Porque es más barato y porque es más fácil robarse el dinero. Y eso no está bien, ¿no? O sea, ¿por qué unos tienen derechos y otros no? Entonces, sí, no es bien visto. Pero bueno, pues hay que hacer la pregunta justo porque no es bien visto. No sé, ¿alguien más? Gracias por esa pregunta, de verdad es bien interesante. Y justo hablábamos con Ninot. Ninot es una artesana, ella se dedica al teñido y al tejido. Es una mujer que yo quiero muchísimo y es una compañera artesana de la Ciudad de México. Y justo ella me decía, es que tendremos que hacer mesas, ¿no? Mesas de discusión sobre esto para compartir la experiencia de las y los artesanos en distintos puntos del país y tal vez armar ella lo plantea muy bonito, como un sindicato de trabajadores textiles artesanales. Y no sé, creo que por ejemplo esa sería una iniciativa interesante para el Museo Textil de Oaxaca, ¿no? Trabajar e invitar a artesanos y artesanas que de repente se salen de este arquetipo, ¿no? Y que podamos también establecer una discusión. Eso es algo que a mí me parece bien interesante. Cuando yo hablo con las bordadoras y los bordadores, no encuentro o muy difícilmente me ha pasado esta como pared de, no, es que tú no eres bordadora, ¿no? Lo que me preguntan más bien es, oye, ¿y cómo estás cobrando? Y yo les digo, pues sí, tú también, ¿no? ¿Qué tips tienes? ¿Cómo ha funcionado? ¿Con quién has trabajado? ¿O cómo estás vendiendo tus piezas?
Y bueno, eso, se me olvidó mencionar un punto importante, creo que también como país, como política pública y como relación con gente particular que está haciendo diseño, tenemos que hacer un ejercicio bien fuerte, bien importante de reeducación del mercado. O sea, esta iniciativa de hacer los textiles tradicionales más modernos, la entiendo, me parece noble, porque es que no se pierdan los textiles, que siga habiendo una producción, que la gente tenga una fuente justa de trabajo, pero si no se acompaña de un proceso educativo, no va a cambiar nada. O sea, el hecho de que una blusa sea más pegada no la hace más valiosa, ¿no? Y el trabajo no se aprecia más solo porque se hizo una intervención de diseño. Entonces, todos los diseñadores, estén haciendo piezas modernas o no, deberían, desde mi parecer, y siempre se lo planteo a los clientes con los que trabajo que tienen un trabajo tradicional, ¿no? Porque hay muchos que no, es totalmente contemporáneo, no les interesa, no quieren ver allá, y bueno, está bien, ¿no? Ese es mi mercado, yo no puedo hacer bordado tradicional, entonces ese es mi mercado. Pero los que están planteando cosas como más tradicionales, yo les digo, es que tienes que reeducar a tu mercado, ¿no? Envíales catálogos, explícales de dónde vienen los textiles, cuál es la carga simbólica, cuál es la carga cultural, ¿no? Regresa a entender por qué vale, por qué tiene un costo diferente. Y también haz un análisis de por qué tus costos son distintos a los de marcas como, y ahí sí lo voy a decir con todas sus letras, Inditex o H&M o Forever 21, que utilizan mecánicas terriblemente explotadoras del medio ambiente, de los recursos naturales y de la gente, ¿no? A costa de las vidas de las personas, ¿no? O sea, la ropa que compramos a nivel comercial de estas marcas, lo voy a decir así dramáticamente, trae sangre, ¿no? Porque se hizo, tú no pagas el costo, lo paga alguien más. Lo paga alguien en una comunidad en India donde están terriblemente contaminados sus ríos, ¿no? O donde se cayó un edificio y mató a 100,000 personas. Y son cosas reales. Entonces, como diseñadores, también creo que hay que decir estas cosas. Decir, sí, esto vale por esto, ¿no? Y si están en boga estos temas, pues hay que aprovechar para también abrir estas discusiones. Esto también es una agenda que yo saco en cada foro que puedo. Perdón. Pero bueno, igual también es importante hablarlo. Pues Muchas agradecemos gracias. muchísimo nuevamente a Fernanda Poiré y a todos ustedes por su asistencia y les recordamos que el ciclo va a concluir el próximo jueves con la participación de la antropóloga Marta Turok, que abordará el tema de textiles y accesorios mexicanos. Gracias, buenas noches. Mil gracias, Muchísimas Fernanda. gracias de verdad. Que tengan buena noche.